Evangelio de Lucas. Ahí también me avisan si es mejor con micrófono o sin micrófono. ¿Estamos bien ahí? Avanzamos. Capítulo número 19. El primer día de la semana sucedió lo que vamos en este momento a leer en la palabra de Dios. Lucas 19 dice desde el versículo 29: al acercarse a Betfagé y a Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un asno atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. En aquel día el Señor estaba por entrar en Jerusalén. Era la semana de la Pascua. Estaba iniciando aquella semana y nos dice el texto que le dice a sus discípulos que vayan y van a encontrar un asno. Este asno jamás había sido montado por alguien. Tráiganmelo, desátenlo. El verso 32 nos indica que fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Cuando desataban el asno, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el asno? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Hermanos queridos, amigos queridos, hoy empezamos una hermosa semana en donde tenemos la oportunidad de cambiar nuestras vidas. Mientras orábamos, yo le pedí al Señor que podamos tener un encuentro o un reencuentro, porque quizá en esta noche le estoy hablando a alguien que ha estado enemistado con el Señor. ¿Podemos enemistarnos con el Señor? Claro que sí. Algunos nos resentimos. Encuentro constantemente personas que me comentan que no están resentidos, pero tienen vergüenza. Tengo vergüenza de Dios. ¿Por qué he fallado tanto? Ese día estaba listo el Señor para entrar en Jerusalén, cuando los discípulos traen el burrito, el pollino, aquel asno. Dice el versículo número 34, número 35, lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el asno, subieron a Jesús encima. Aquí hay algo muy importante, queridos hermanos. Si Jesús hubiese querido entrar como uno de los reyes de esa época, ¿cómo hubiese entrado? ¿Cómo creen ustedes que hubiese entrado? En un caballo, ¿no? En un corcel, con una montura quizá recubierta de alguna piedra preciosa, no sé. Pero el Señor está entrando en un animalito que era utilizado ¿para qué? Para la carga. El Señor está entrando como siempre lo hizo aquí mientras estuvo en esta tierra, demostrando su mansedumbre, su humildad, y que su reino no era un reino como los reyes, el de los reyes de esta tierra. Ahí estaba Jesús. Ellos ponen sus mantos sobre el burrito porque no había montura y luego ponen a Jesús sobre el burrito. Versículo número 37, 36. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto.
cuando el Señor iba pasando, ¿qué hacían los discípulos que estaban presentes? Recordemos que no solamente estaban presentes los 12, sino que aquellos hombres y aquellas mujeres que seguían a Jesús desde hace ya algún tiempo. Ellos se regocijaban, no entendían lo que iba a pasar todavía. Algunos aún pensaban en que el reino que el Señor Jesús quería instaurar era un reino terrenal. Aún pensaban eso. Hay cosas que ellos no entendían. Hoy quizá yo estoy hablándole a alguien que hay situaciones en su vida, sea espiritual, vida personal, sentimental, emocional, que no entiende. Pero necesitamos nosotros sí entender en esta noche que solo en Jesús estamos seguros. ¿Y cómo lo entendemos? Saben que muchos de los que estaban ahí habían escuchado palabras de Jesús. Muchos de los que estaban ahí habían caminado con Jesús. Algunos quizá vieron cuando el Señor hizo el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Algunos quizá vieron cuando el Señor sanó a alguien que estaba enfermo. Y quizá algunos escucharon esta parábola. Capítulo número 15. Ahí mismo en el Evangelio de Lucas. Busque en su Biblia Lucas, el tercer libro del Nuevo Testamento y también el tercer evangelio por el orden en el cual se encuentra. Lucas capítulo 15. En Lucas encontramos una parábola que el Señor Jesús un día contó a todos los que estaban escuchándolo. Dato interesante es que solamente el Evangelio de Lucas nos narra esta parábola, que es la parábola del hijo pródigo. ¿Saben qué? Cuenta el relato, vamos a leer algunos versos. Quizá alguno de ustedes conoce ya la parábola, quizá alguien no la conozca. Usted puede leerla toda, desde el verso 11 hasta el versículo número 32. Que un hijo de aquellos dos hijos que tenía un padre, el menor de los hijos, le pide al padre su herencia. Dice, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Sabe que a veces nosotros somos así? He conocido hijos que cuando se han sentido con esa seguridad, han dicho es que lo que tiene mi padre me pertenece. Alguna vez trabajando con un grupo de jóvenes, había un joven que se portaba muy mal. Y un día le dimos el consejo, mira, pórtate bien, para cuando tú seas adulto, seas un hombre de bien, para que puedas tú realizar una carrera, para que puedas obtener tus cosas. Y él dijo, pero ¿para qué si ya mi papá es millonario? Ya mi papá es millonario y yo voy a heredarlo. ¡Wow! ¿No? Con qué seguridad él sabía que iba a heredarlo de su padre, pero con esa seguridad mismo él se portaba mal. Y sabe que a veces algunos de nosotros somos así. Quizá estoy hablándole a alguien de los que tenemos la costumbre de decir, es que yo hago con mi vida. ¿Ah? ¿Ha dicho usted alguna vez eso? ¿Cómo dice? Yo hago con mi vida lo que yo quiero. Ah, ¿no? Es que nadie debe meterse en mi vida porque mi vida es mía. Wow, ¿no? Así a veces con algo de arrogancia, ¿no? Acá este hijo va y le dice, dame la parte que me corresponde. O sea, quizá el hijo ayudó en algo a trabajar, pero el padre habiendo trabajado toda la vida, ahora el hijo dice, me corresponde, tengo derecho. Y el padre le entrega. Este hijo
Se va a un lugar lejano y con aquel dinero dice que empezó a derrochar, empezó a trasnochar, empezó a realizar actos que dañaban, que minaban su vida. Los que sabían que tenía dinero y que eran malvivientes se acercaban a él y le ayudaron también a derrochar aquel dinero. Pero un día el dinero se acabó. Se acabó. Hermanos queridos, a veces nosotros dependemos tanto de lo material. Y saben, lo material, todo, hermanos queridos, todo es pasajero. Si usted tiene hoy algo, sea mucho o sea poco, agradezca al Señor por lo que tiene. Y si usted es de las personas que se aferran de lo material, pida perdón al Señor por aferrarse primero de lo material y dejarlo relegado a Dios en un segundo plano en su vida. Dice que este hijo no solamente se quedó sin nada, sino que en aquella región hubo hambre, hubo sequía, escasez de alimento. Y en el versículo 15 encontramos que él fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero, ¿qué dice? Interesante, hermanos. La Biblia lo narra de una manera linda. Dice que él comía, los cerdos comían, ¿qué cosa? Algarrobas. ¿Cómo le llaman aquí la comida de los cerdos? ¿Ah? ¿Cómo le llaman? Aquí tenemos amigos de Venezuela. En Venezuela, ¿cómo se le llama la comida de los cerdos? Suero, desperdicio, ajá, la baza. Sí, los cerdos tenían ahí, sabe que a los cerdos, no, bueno, vi en algún lugar junto a mi esposa viajando que les daban de comer los zapallos, ¿no? Decíamos, wow, ¿no? La gente le da los zapallos a los cerdos en vez de ellos alimentarse. Hermano, ¿se imagina usted a un ser humano dispuesto a comer aunque sea qué cosa? Desperdicio. ¿Saben qué? Cuando nosotros nos alejamos de nuestro Padre, cuando nosotros nos alejamos de Dios, aunque, hermanos queridos, aunque aparentemente en la parte económica, en la parte social, en la parte, en lo que tiene que ver con el trabajo, estemos bien, andamos comiendo desperdicios. Es más, este joven dice que ni siquiera podía comerlos. ¿Por qué? Porque cuando intentaba, ¿qué pasaba? Ya los cerdos le ganaban. Sí. Hermanos, la vida del ser humano sin Dios llega a esta triste condición. Y es ahí, hermanos queridos, cuando Él recuerda. En esta semana, usted que está aquí, usted que ha invitado a algún amigo, usted que le está enviando el enlace a un amigo, un familiar, y si no lo ha hecho, hágalo para mañana. Es posible que esa invitación que usted le haga a esta persona sea el momento para que piense, tengo un padre. Sí, me he alejado de Dios, estoy enemistado o estoy avergonzado, avergonzada con Dios. Y ese momento él recuerda, tengo un padre. Verso 17, dice la palabra del Señor, volviendo en sí,
dijo, recuerda, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Les pregunto, ¿usted alguna vez en su vida, cuando ha cometido un error, mientras va por el camino, va pensando en qué excusa va a poner? ¿Sí o no? Sabe que nos pasa desde pequeños, desde que éramos niños y cometíamos quizá alguna travesura. Y cuando crecimos, cuando fuimos adultos y ya no cometíamos travesuras, sino que hacíamos las cosas con premeditación, siempre hemos tenido una excusa humana. Y sabe que usted puede estar pensando en cualquier excusa humana. Recuerdo cuando era niño y hacíamos travesuras. Mientras iba a la casa, yo en la mente ya iba pensando qué le iba a decir a mi mamá. Porque sabía que mi mamá, ¿qué me iba a hacer? Me iba a hablar, ¿sí? Porque la travesura que había hecho no era algo bonito, pues, ¿no? Cierta vez estaba un grupo de muchachos ahí y a este personaje se le ocurre, estaban con unas flechas, decíamos, ¿no? Habíamos hecho unos arquitos ahí con una piola, un pedazo de caña y jugando. Y alguien había aprendido ahí en la calle, en el lugar donde vivíamos, la calle era de polvo, tierra. Habían encendido fuego, estaban quemando. A veces las personas acostumbran a quemar la basura y se me ocurre a mí, prendámosle fuego a la punta de la flecha. Creo que lo había visto en la televisión. Así que digo, tomamos la flecha y la lanzamos para arriba, ¿no? Como lo hacen los indios. Y quieren que les cuente algo. Yo lancé la primera flecha. Miro al cielo, lanzo la flecha. Y hermanos, la flecha va y con la misma velocidad toma una curva en el mismo lugar, cae, 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 cae. Y a lo que cae, me cae así por la cara, en mi rodilla. Aquí me hizo apenas una pequeña quemadura, pero me quemó la rodilla y andaba en short, en pantalón corto. Me la quema la rodilla y cae a mi pie y también me quema el pie. Así que mientras iba a la casa, iba patojeando. ¿Qué le digo a mi mamá? ¿Ah? ¿Le diré que unos niños me quemaron? ¿O le diré que yo fui el que lancé la flecha y la flecha volvió y me cayó sobre mí? Yo recuerdo con cariño como mi mamita cuando yo llegué escondido por atrás y me acosté en la cama. Y mi madre tenía la costumbre de abrazarme todas las noches. Así que ella fue a abrazarme. Mi mamita era gordita. Y cuando ella me abraza, su cuerpo me aprisiona, yo dije, ¡ay! ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? Cuando ella me saca la sábana, vio mi pierna quemada. En ese momento uno, ¿qué piensa, no? Muchacho malcriado, mira, te fuiste, te quemaste, ¿no? Pero mi madre me dijo, hijo, ¿qué te pasó? En este momento te voy a curar. Este joven va donde su padre, ¿no? Ya va, ahora voy, ¿no? Y va llegando. Y estaba la casa ya al frente, ya ve la casa y cuando ve la casa, ¿no? Empieza ahí, padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya se sabía el discurso de memoria.
Pero dice el texto bíblico, versículo número 20. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Entonces el hijo empieza su discurso, ¿no? Ahí estamos nosotros, los humanos. Padre, he pecado contra el cielo, contra... Mientras el hijo está hablando, llega hasta la parte donde dice, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Queridos amigos, queridos hermanos, esta semana es un reencuentro del hijo pródigo con el padre. Nosotros somos el hijo pródigo. Quizá esté hablándole a alguien que dice, pero yo soy más hijo pródigo que tú. No importa, no importa. Quizá alguien dice en esta noche es que yo tengo más pecado porque usted habla pero no sabe lo que yo he hecho. Este hijo malgastó todo lo que el padre o la mitad de los bienes que el padre había hecho durante toda su vida. En poco tiempo los malgastó. Saben que aquella tarde, aquel día donde el Señor va entrando a Jerusalén, entraba para permitir ese reencuentro entre el Padre y sus hijos. Porque, queridos hermanos, la paga del pecado es la muerte. Y sin sangre no hay remisión de pecados. Y nosotros podemos decir, así como el hijo pródigo, yo no importa, Padre, mira, hazme como el último de tus siervos. Mándame ahí a trabajar, Padre. Mira, no me des una habitación ni siquiera junto con los siervos. Si es posible, mándame debajo de una chocita, pero yo quiero venir aquí porque aquí no me falta qué cosa. El alimento. Recuerden que él se estaba muriendo de hambre. Pero queridos hermanos, esa excusa no valía. Nosotros podríamos decir, Señor, yo ahora voy a hacer penitencia, Señor, yo ahora estoy dispuesto a dar mi vida por el mal que he hecho, pero ni aún dando nuestra vida obtendríamos salvación. Por eso vino Cristo. Por eso Cristo en aquel día ingresó a Jerusalén. Porque al final de la semana entregaría su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí. Querida familia, queridos amigos, es necesario que en esta semana nosotros entendamos el llamado que el Señor nos está haciendo. Si usted ya es alguien que conoce del Señor, alguien que asiste a la iglesia, alguien que en algún momento entregó su vida a Jesús, pero se ha alejado de Él, esta semana es momento de reconciliación. Quizá le estoy hablando a alguien que no conoce de Dios todavía. Esta semana es el momento de un encuentro especial con Dios. Este hijo pensaba continuar siendo, si es posible, un jornalero. Pero el padre en ese momento saca el mejor vestido. ¿Saben qué significa eso? ¿Cómo creen que llegó el hijo? ¿Ah? ¿Con quién estaba viviendo, recuerdan? Con los chanchos, con los cerdos.
Así que quizás su vestido olía a lavaza. ¿Ah? El padre podría decir, hijo, mira, cuando te bañes vienes para abrazarte, ¿ya? Porque apestas. Pero saben que cuando un padre ama, no está viendo que el hijo huela mal, que el hijo no. Y nuestro Padre, tu Padre celestial, te ama. Así que el padre por eso lo abraza, pero luego que lo abraza no puede permitir que su hijo continúe así. Entonces traigan el vestido nuevo y lo hace bañar, le pone vestiduras nuevas. Eso quiere hacer el Señor con cada uno de nosotros esta semana. Limpiarnos. Trae el becerro gordo, dice. Comamos, hagamos fiesta porque mi hijo estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Mañana hablaremos un poco más sobre este tema, porque un día el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, entregó su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Y saben que eso tiene mucho significado. Gracias a ese sacrificio, nosotros ahora podemos obtener las vestiduras blancas de las cuales nos habla la palabra de Dios. Esas vestiduras blancas de las cuales Apocalipsis dice, te aconsejo que compres, que te pongas vestiduras blancas, pero ¿cómo lo hago? Aquí está la respuesta, Cristo Jesús. Hermanos queridos, amigos, esta es una semana especial. Cristo entró ese día. La gente ponía ramos, hojas, ponía sus mantos, porque pensaban que entraba un rey que los iba a liberar de los romanos. Pero Cristo los iba a liberar ¿de quién? Del pecado, del enemigo. ¿Cómo está nuestra vida? Usted sabe. Solo usted y Dios conoce su vida. Quizá alguien puede decir, sí, yo tengo un buen amigo que me conoce, o yo conozco, o conozco a mi esposo, conozco a mi esposa, pero el único que conoce íntegramente, hasta lo más íntimo, es usted y su Padre Celestial. El Señor le conoce. Así que esta semana nosotros vamos a relacionarnos con el Padre y a decirle, Padre, tú sabes lo que soy. Mira, Señor, ante los demás yo puedo aparentar, pero ante ti no. Porque tú sabes lo que realmente soy, lo que pienso, lo que siento, lo que hago. Aquello que pienso en lo más íntimo, que nadie lo sabe, solo tú. Y aquello que hago inclusive en la intimidad, que nadie sabe, sino tú. Esta semana el Señor quiere obrar milagros en nuestras vidas. Yo quiero preguntarle, ¿usted está dispuesta y dispuesto a dejar que el Señor obre milagros en su vida? ¿Puedo ver sus manos? Amén. El Señor quiere obrar milagros. Le invito a que terminemos haciendo esta oración. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a agradecer al Señor porque Él nos recibe tal como estamos. Oh Padre Celestial, nuestro Dios, gracias por tus misericordias. Gracias, Señor, porque venimos a ti tal como estamos, trabajados, cargados, sucios, inclusive harapientos como aquel hijo pródigo. Pero, Señor, sabemos que Cristo entregó su vida por nosotros. Cada día de esta semana estaremos hablando de esa semana especial. Hoy, Señor, entendemos que Él entró a Jerusalén dispuesto a dar su vida. La gente todavía no lo entendía, pero Señor, Él como siervo entró. Y el día de mañana también nosotros seguiremos estudiando
aquello que sucedió la semana de la Pascua, cuando Cristo murió por nosotros. Si en esta noche hay algún amigo, alguna amiga que necesita ir a ti, Señor, para ser limpio, para que tú le dejes ese abrazo de Padre, Señor, que no tengamos el temor, vergüenza, aún resentimiento contigo, Señor, sino que vayamos confiados porque solo en ti encontraremos solución a nuestros problemas. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Una feliz noche.